Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra serie Salvemos al Perú y hoy día voy a hablarles sobre los evangélicos y el desarrollo, ¿ya? O la promoción del desarrollo, ¿ya? Miren, el aporte evangélico al desarrollo en Perú y en Hispanoamérica ha sido bien limitado, ¿no? Ha sido principalmente, casi totalmente, absolutamente casi, en solamente asistencialismo, ¿no? Por ejemplo, mochilas escolares al inicio de la campaña, de la época escolar, ¿no? Por ejemplo, regalos para Navidad, ¿no? Donaciones de regalos de Navidad o donaciones de ropa, ¿no? Todas esas acciones son asistencialistas, ¿ya? Pero solamente es una asistencia para momentánea, ¿no? Pero no es una acción de promoción del desarrollo, eso no ayuda al desarrollo, ¿ya? Es solamente momentáneo, ¿ya? Pero ¿por qué las iglesias no promueven el desarrollo ni los cambios sociales? Miren, tiene que ver mucho con la teología que heredamos de los misioneros que nos trajeron justamente el Evangelio, porque ellos justamente son los que nos enseñaron el Evangelio, ¿no? Y los misioneros, y hemos heredado su teología, su doctrina, ¿ya? Y miren, voy a hablarles un poco de esa teología heredada, ¿ya? Punto por punto para que ustedes aprendan, ¿no? Esto ya lo he mostrado en algunos posts, ¿no? Que he publicado en mis redes sociales de Magazine Elevador, pero ahora vamos a hablar un poquito en detalle de cada uno. Por ejemplo, la teología que hemos heredado es una teología dualista. ¿Qué significa? Dualista es una contaminación de la filosofía griega. La filosofía griega dualista ha contaminado la teología cristiana, en que dividen el mundo entre lo celestial y lo terrenal, ¿no? Entre lo sagrado y lo secular, ¿no? Entre, entre la gracia y la natura, le dicen los teólogos, ¿ya? Entonces, esa teología dualista en que ve la realidad como dos mundos diferentes, ¿no? Lo espiritual, lo celestial y lo terrenal, ¿no? Lo celestial es lo maravilloso, ¿no? Y lo terrenal es lo perverso, ¿no? Entonces ven el mundo blanco y negro. El problema es de que esa teología no tiene ningún fundamento bíblico, no está en la Biblia y tampoco era parte de la teología judía, no era parte de las creencias judías, sino dentro del judaísmo y dentro de la Biblia todo, todo es todo es esfera del dominio de Dios, tanto lo celestial como lo terrenal. No está dividido, es un todo, ¿ya? Entonces, no hay una tal cosa como mi trabajo, mi ministerio espiritual y mi trabajo secular. No hay eso, ¿no? Eso no hay, ¿ya? En la Biblia esa división no hay, sino que todo es todo es esfera del dominio y la soberanía absoluta de Dios, ¿ya? Entonces, hay que entender eso, ¿no? Entonces, como nos han enseñado de que lo celestial, lo de Dios es lo celestial, entonces lo terrenal no tiene nada que ver con Dios, entonces en el mundo terrenal no importa lo que pase en el mundo o en el mundo terrenal, yo me puedo comportar como yo quiera porque no es esfera del dominio de Dios, es mi esfera, ¿no? Entonces yo puedo ser un hombre muy cristiano en la iglesia y en el mundo secular, por ejemplo, puedo ser un corrupto, ¿no? O esas son algunas de las consecuencias, porque se crea una dualidad que afecta hasta tu propia vida, ¿ya? Y entonces podemos ser personas que evangelizamos mucho, pero no nos importa, supongamos, si un gobierno genocida, ¿no? Asesina a 300 manifestantes en una protesta a balazos, ¿no? ¿No? Entonces eso no nos importa porque eso es del mundo, ¿no? Y nosotros solamente debemos concentrarnos en lo celestial, en lo espiritual, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias de esta teología dualista. Te hace estar totalmente de espaldas a la sociedad, de espaldas al sufrimiento humano, ¿ya? Y vivir en un mundo rosa, celestial, ¿no? Espiritual, ¿no? Ahora, otra característica de esta teología es que es reduccionista, ¿no? Entonces, el problema es que te dice de que la tarea de la iglesia es solamente espiritual, ¿no? O la misión de la iglesia es evangelizar, ¿no? O el objetivo es solamente la salvación de las almas. Entonces, si te das cuenta, eh, ha reducido el Evangelio a solamente esas cosas, ¿no? Y si están muriéndose 5.000 niños por anemia, ¿no? O desnutrición, no, eso no es nuestra tarea.
¿no? No nos importa, ¿no? Eso no es asunto nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque han reducido el Evangelio solamente a estas secciones, ¿no? Y si afuera de la iglesia, a 20 metros, hay un tremendo basural, ¿no? Un cerro de basura, no tenemos que trabajar para que la municipalidad elimine ese cerro de basura, porque nuestra tarea solamente es espiritual, es celestial, ¿no? Entonces te das cuenta, como reduce el evangelio, reduce la misión de la iglesia. Entonces la iglesia ya no toma acción en absolutamente nada que tiene que ver con la nación, con el país, no con el mundo, ¿no? Si, entonces no contribuye absolutamente nada, ¿no? Al desarrollo, ¿ya? Otra característica de esta teología es que es devocional, ¿no? Solamente se centra en la devocionalidad, la vida de adoración y alabanza, ¿no? Y lo demás no es importante, no importa, ¿no? También se centra en lo supraterrenal, ¿no? O lo supernatural, le dicen algunos, no solamente se concentra en el cielo, ¿no? Y el mundo no importa, ¿no? Si en el mundo eh, surge un gobierno genocida y mata a 1 millón de personas, no, eso no es nuestro asunto, no es nuestro tema, ¿no? Para que vean las consecuencias, ¿no? La iglesia no toma acción. También un evangelio también místico, ¿no? Que ya tiene una percepción de la realidad mística, ¿no? Eh, hay que concentrarnos en lo eterno, en lo celestial, ¿no? En lo sublime, ¿no? Entonces, en lo trascendental, ¿no? Algunos le dicen. Entonces, ya es una percepción mística totalmente evadida de la realidad, de los problemas del mundo, ¿no? Entonces, si se incrementa el sicariato o la delincuencia, no, eso no es nuestro problema. No tenemos que pronunciarnos en lo más mínimo porque no es nuestro tema. Nuestro tema es lo eterno, lo celestial, lo sublime, ¿no? Lo trascendente, ¿no? Para que vean cómo es el misticismo, ¿no? También una fe emotiva, ¿no? Centrada en las emociones, en lo sentimental también, centrada en los sentimientos, ¿no? Otra característica es que es individualista, ¿no? Dios te quiere bendecir a ti, ayudarte a ti, ¿no? Salvarte a ti, ¿no? Tú. Y no, lo demás no importa, ¿no? Lo demás no importa, ¿no? Si los hospitales no tienen herramientas quirúrgicas ni medicinas para los enfermos, no, eso no es nuestro tema. O si las escuelas están que se caen en pedazos, no, eso no nos importa, ¿no? Porque yo solamente te enseñan a centrarte solamente en ti, tú, ¿ya? Ahora, también otra característica de esta teología es que es ahistórica. Ahistórica significa que no promueve ningún cambio en el tiempo ni en el espacio, es decir, no promueve ningún cambio en Perú en este siglo XXI, ¿no? Y específicamente en este año, ¿no? No promueve ningún cambio, por eso es ahistórica, está contraria a la historia, no quiere ningún cambio histórico, no quiere cambiar la historia, no quiere cambiar la realidad, ¿ya? Otra característica de esta teología es que está divorciada de la realidad totalmente, ¿no? Divorciada de la realidad, me refiero a la realidad social, terrenal, humana, ¿no? Eh, de lo que pueda estar pasando, ¿no? También el problema también es que es escapista del mundo, ¿no? No, hay que escapar del mundo porque el mundo es malvado y perverso, hay que escapar del mundo, ¿no? Para que vean, ¿no? No hay que vincularnos con el mundo, ¿no? Acá hay que quedarnos dentro del templo orando y alabando, ¿no? Y escapar del mundo, ¿no? Si ya afuera la gente, no, los niños se mueren de hambre, eso no es nuestro problema, ¿no? Si las mujeres embarazadas no tienen problemas de anemia, ¿no? Eso no es nuestro problema, ¿no? Si los jóvenes no tienen oportunidades para trabajar, eso no es nuestro tema, ¿no? Es que se los arreglen ellos, ¿no? Para que vean, ¿no? Es escapista del mundo, ¿no? También es religiosa, es ritualista, se está centrado en los rituales, ¿no? En los rituales del templo, la alabanza, la adoración, ¿no? El programa, el ritual, ¿no? Entonces, no digo que eso está mal, pero el problema es que se centra solamente en eso, en ritualismo, pero ¿y qué de la realidad allá afuera? ¿No? También está de espaldas al sufrimiento humano, como les digo, ¿no? Otra característica de esta teología es que está de espaldas al sufrimiento humano, ¿no? También es apocalíptica, ¿no? No, ya se viene el fin del mundo, ya todo se va a acabar, no cambiemos la realidad, no cambiemos el mundo, ¿no? Para que vean que es también una percepción apocalíptica, ¿no? Y por eso es fatalista, ¿no? Ya no hagamos nada, porque este mundo ya se va a acabar, ¿no? Se va a destruir, ¿no? Hay que centrarnos, hay que santificarnos y vivir acá en la iglesia alabando y adorando, ¿no? Y hay que santificarnos porque este mundo ya se va a acabar, ¿no? Para que vean que es fatalista, ¿no? Y también, y por eso
se vuelve finalmente funcional al sistema. ¿Por qué? Se vuelve, es funcional al sistema porque se vuelve útil al sistema, ¿no? A la realidad, se vuelve útil por ejemplo, al gobierno de turno, se vuelve útil al sistema. ¿Por qué? Porque no hace absolutamente nada para cambiar esa realidad, ¿no? Se vuelve funcional al sistema, ¿no? También, y por ende se vuelve pro status quo de las cosas, ¿no? Que continúe el status quo, que continúen las cosas tal como están, no hay que cambiar nada, ¿no? Si el gobierno está en manos de narcos, no hay que cambiar nada, no hay que dejarlo así, ¿no? Es pro status quo de las cosas, ¿no? O si el aparato del Estado está atrapado por organizaciones criminales, no hay que cambiar nada, ¿no? Porque el mundo ya, porque no es nuestro tema, ¿ya? ¿No? Y entonces, y finalmente está de espaldas a los desafíos contemporáneos por ende, ¿no? O sea, para que vean todas las características de esta teología que hemos heredado de los misioneros. Ahora miren, en la historia ha habido muchos casos de acciones muy buenas de evangélicos en el mundo, ¿no? Pero especialmente en países desarrollados con evangélicos con cultura, con preparación. Por ejemplo, la libertad de los esclavos en Estados Unidos fue producto de una lucha donde participaron activamente y casi ideológicamente los evangélicos para abolir la esclavitud de los esclavos, ¿no? La defensa de los derechos civiles, la victoria de los derechos civiles en favor de los ciudadanos norteamericanos afrodescendientes, ¿no? Africanos, ¿no? Eh, También eso fue un logro, ¿no? De muchos grupos evangélicos, ¿ya? También la lucha contra el trabajo infantil en Inglaterra, eso fue un logro de los evangélicos también, ¿no? Por ejemplo, Martin Luther King Jr. era un pastor bautista y él llegó a ser Premio Nobel de la Paz por luchar por los derechos civiles, ¿no? En favor de las poblaciones afrodescendientes, ¿no? Afroamericanas, ¿no? También otro Premio Nobel de la Paz evangélico es Desmond Tutu, ¿no? Pastor evangélico que luchó contra el apartheid, ¿no? En Sudáfrica, ¿no? Un Premio Nobel de la Paz evangélicos, ¿no? Por ejemplo, los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago son los mártires que murieron durante las protestas por las 8 horas de trabajo. Y se logró en Estados Unidos aprobar las 8 horas de trabajo para que la gente no trabaje de sol a sol. Y por si acaso, el primer mártir de Chicago era justamente una persona evangélica. El primero que murió fue un evangélico, ¿no? Porque masacraron un montón. Pero el primero que murió en las protestas, ¿no? Asesinado, fue justamente un evangélico. Para que vean, ¿no? Pero también ha habido casos vergonzosos, ¿no? Y esto y esto es para reflexionar, ¿no? Lo digo para que la gente sepa, ¿no? Por ejemplo, cuando fue la revolución sexual en Estados Unidos, ¿no? En los años 60, 70, toditas las iglesias, en vez de salir a las calles, pronunciarse, ¿no? Se encerraron dentro de sus templos para también aislarse del pecado del mundo, ¿no? En lugar de hacer algo para luchar contra esta revolución sexual, ¿no? Se encerraron en sus templos, ¿no? Se aislaron del mundo, ¿no? Totalmente mal, ¿no? Por ejemplo, muchos evangélicos apoyaron el esclavismo en Inglaterra, en la época del esclavismo. Muchos esclavistas eran evangélicos y apoyaron el esclavismo, ¿no? Por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Fue defendido por muchos evangélicos que decían que hasta era bíblico que haya esclavismo y segregación racial, ¿no? O sea, para que vean, ¿no? Ha habido ejemplos vergonzosos de acciones evangélicas. Por ejemplo, el silencio evangélico cuando los británicos cometieron un genocidio de las comunidades nativas en Australia. En Australia las comunidades nativas fueron masacradas, arrasadas, fue un genocidio, ¿no? Y los evangélicos, ¿no? Que de Inglaterra no dijeron nada, o que yo sepa no dijeron nada frente a este genocidio, ¿no? Y por ejemplo, el silencio de las iglesias evangélicas frente a los crímenes en la guerra de Vietnam. Por ahí hubo una presencia evangélica interesante, ¿no? Para que se acabe la guerra, incluyendo un pronunciamiento de Martin Luther King contra la guerra de Vietnam por los crímenes. Pero la gran mayoría de evangélicos, ¿no? Guardaron silencio frente a esta guerra y le respaldaron. Pero felizmente hubieron casos honrosos que sí estuvieron en contra de la guerra de Vietnam. Pero entonces, esta falta de interés en el desarrollo tiene mucho que ver con cómo fueron formados estas generaciones evangélicas, cómo lo formaron. Ya, vamos a entrar
el origen de este desinterés en el desarrollo, ¿cuál fue? Tiene que ver con cómo fueron formados los evangélicos. Y ahora vamos a hablar, cómo fueron formados, ¿no? O cómo están siendo formados. En muchas iglesias, los evangélicos están siendo formados con un fuerte grado de anti-intelectualismo, ¿no? O sea, desalientan el estudio, desalientan la cultura, ¿no? Por lo mismo que ya hablamos, ¿no? Como ya este mundo se va a acabar, ¿no? Entonces ya no estudies, ¿no? Solamente sirve al Señor. Entonces desalienta el intelectualismo, la cultura, el estudio, ¿no? ¿No? Entonces generan una generación, ayudan a que surjan generaciones de evangélicos sin preparación, sin cultura, que están perdidos en el espacio, ¿no? Que no tienen capacidad de opinar, ¿no? Entonces también otra característica es que eh, eh, forman a las personas sin una capacidad de análisis crítico. Porque, por ejemplo, en las iglesias hay mucha enseñanza de doctrina, y eso está bien, mucho dogma, ¿no? Pero también juntamente con eso mucho reglamentarismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que como te enseñan el dogma es así, y que tienes que seguir los dogmas, la doctrina, ¿no? Y las reglas de la iglesia, entonces no te dan libertad para opinar. Entonces la gente no tiene una capacidad de análisis crítico porque te dogmatizan. Cuando una persona es dogmatizada ya pierde la capacidad de análisis crítico, ¿ya? También les enseñan que hay que someterse a las autoridades. No tienes que someterte a las autoridades, ¿no? Solamente debes orar por las autoridades, nada más, y debes someterte, ¿no? Entonces hacen que los creyentes sean dóciles y sumisos al gobierno de turno, a las autoridades de turno, ¿no? del aparato del Estado, ¿no? Entonces, ¿ves? Hacen creyentes dóciles y sumisos, ¿no? Que no tienen iniciativa de acción de ningún tipo, ¿no? Y también, por ejemplo, otra enseñanza en algunas iglesias es que debes someterte al ungido, ¿no? Debes someterte al apóstol, debes someterte al profeta, debes someterte al pastor. Y es cierto, debe haber un sometimiento, pero un sometimiento crítico, no un sometimiento acrítico, ¿no? Entonces, el problema es que cuando te enseñan, enfatizan tanto este sometimiento, ¿no? Ya suena inclusive a manipulación y se presta a que las personas sean fácilmente manipulables. ¿Por qué? Porque como les enseñan a someterse al ungido, ¿no? Que le llaman al ungido, ¿no? Entonces el ungido puede hacer con lo que quiera y puede darte órdenes de lo que le dé la gana y tú te sometes y lo obedeces, ¿no? Te manipula, te maneja a su gusto, ¿no? Ese es el problema, ¿no? De cómo están siendo formados las nuevas generaciones. Ahora, veamos los resultados de este tipo de acciones, ¿no? El, los resultados de este antiintelectualismo, de esta incapacidad de análisis crítico, de este sometimiento a crítico a las autoridades, de este sometimiento al ungido, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Que los creyentes se convierten en ovejas, no son líderes, ¿no? Y se convierten en ovejas que no piensan, dóciles totalmente, ¿no? Y sumisas, ¿no? Entonces son fácilmente manipulables por cualquier falso profeta, por cualquier falso maestro, por cualquier predicador farsante, ¿no? Y se vuelven funcionales al sistema, ¿no? Útiles para el sistema que esté, ¿no? Y se vuelven personas pro status quo de las cosas, que no quieren cambiar absolutamente nada en el país, ¿no? Y finalmente inclusive se pueden convertir en tontos útiles de un líder religioso eh, eh, farsante, ¿no? O puede ser un tonto útil de alguna autoridad, ¿no? Política, ¿no? Entonces esos son algunos de los resultados de este tipo de formación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución? Ya, vayamos a la solución. ¿Cuál es la solución? Que la gente, que fomentar que los creyentes estudien, alentar que la gente estudie, ¿no? Alentar que la gente tenga capacidad de análisis crítico, que no se crea absolutamente todo de predicadores o políticos o intelectuales de cualquier tipo, que no crean todo, que tengan capacidad de análisis crítico, ¿no? Que tengan también que no se sometan a críticamente a cualquier persona, autoridad, sea religiosa, política o de lo que sea, que no se sometan a críticamente, ¿no? Y que también tengan mucho cuidado en no creer eso de que tienes que someterte al ungido, ¿no? Porque el sometimiento es mutuo, ¿no? El sometimiento es mutuo, ¿no? Uno se somete a la autoridad, pero también la autoridad se debe a las personas que están a su cargo, ¿no? ¿No? Está para servir a las personas que están a su cargo, no para manipularlas, mandonearlas, ni para, ni para explotarlas, ¿no? O sea, la persona que está en la autoridad es un servidor, ¿no?
Y si no es un servidor, más bien es un tirano, ¿no? Sea un líder religioso, un líder político, entonces tiene que salir, pues tiene que salir, si no es un servidor, ¿no? Entonces el sometimiento es condicional, ¿no? En función de si esa persona es una persona en autoridad que sirve, ¿no?, a los demás, o que está para servirse a sí mismo, ¿no?, de los demás, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Hay mucho para hablar de estos temas. Entonces, por lo pronto ya están estas claves, ¿no? Y cambiar cambiar definitivamente esta teología que hemos heredado, ¿no? Todas las características que he dicho de la teología que hemos heredado, abolirlas, porque no es bíblico y están totalmente, tuercen a la gente, ¿no? Las convierten en tontos útiles, en gente funcional del sistema, en favor del status quo, ¿no? Dóciles, sumisos, ¿no? Y por eso la iglesia no forma líderes, ¿no? Y por eso la iglesia no forma líderes que promuevan el desarrollo. O sea, mejor dicho, los evangélicos en general son formados para ser ovejas, sumisas, obedientes y dóciles a la autoridad que sea religiosa o política, ¿no? Y no son líderes, ¿no? No son líderes que asuman su rol, ¿no?, para liderar a la nación, para que vean. Y no contribuyen en nada al desarrollo, casi nada al desarrollo. Solamente se limitan al asistencialismo y punto, como una obra de misericordia, de caridad, de compasión, pero no promueven el desarrollo, ¿no? Y con donaciones no se sale de la pobreza, ¿no? Se puede aplacar la pobreza momentáneamente, pero con asistencialismo no se soluciona el problema de la pobreza. La pobreza se soluciona con desarrollo, con promoción del desarrollo. Entonces, para que vean que toda esta teología que hemos heredado ha contribuido a que la iglesia no contribuya al desarrollo. Por eso sería bueno de que cada denominación evangélica abra su propia agencia de promoción de desarrollo, ¿no? Como hay muchas iglesias, la iglesia luterana tiene su agencia de cooperación para el desarrollo, los cuáqueros tienen su agencia de cooperación para el desarrollo. Hay muchas iglesias que tienen agencias de cooperación para el desarrollo, ¿no? Y aquí en Latinoamérica, pero eso es más que todo de Europa, porque son gente que tiene otra teología, pues, ¿no? Estoy hablando desde la teología de Latinoamérica, porque la teología de Europa es diferente. La teología de Europa es para liderar. La teología europea es para transformar. En cambio, la teología de acá, de Latinoamérica, es una teología para someterte, ¿no? Y es una teología para que nada cambie, para que veas, ¿no? Son dos teologías. La teología de Europa es diferente. Por eso las agencias de cooperación y desarrollo evangélicas son de países desarrollados, del hemisferio norte. No son de Latinoamérica, ¿no? La casi totalidad. Y más bien, yo aliento a que las iglesias evangélicas de Latinoamérica, ¿no?, abran sus agencias de cooperación para el desarrollo y pongan todos estos temas de desarrollo en la agenda, porque es parte de la misión de la iglesia. Pero eso ya es tema de otro video o de una conferencia. Bueno amigos, espero que este video les sea de utilidad, que Dios les bendiga, cuídense, chao.